Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Lilo Arias y esta es una cápsula más de Ilegales. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? De cispassing. Pero bueno, antes de hablar del cispassing, sería importante identificar otros conceptos como lo es ser una persona cisgénero o una persona transgénero. Empecemos primero con lo cisgénero, ¿vale? Que este prefijo cis hace referencia al mantenerte en ese espacio o ser concordante. Y como lo dice, vamos a ser concordantes con el género asignado dependiendo de la corporalidad que se nos leyó al nacer, ¿no? Vamos a ver, nos dice, se refiere a esa persona cuya identidad y expresión de género coincide con el sexo biológico que se le asignó cuando nació, que es una persona transgénero, ¿ok? Este es un término que se le va a proporcionar y que va a ayudarnos a describir a esas personas que su identidad de género no coincide con el sexo o el género asignados al nacer, es decir, que han transitado, como lo dice también su prefijo transitan, pasan a, ¿no? Y bueno, pues lo hemos platicado muchas veces que una persona transgénero o transexual con mucha facilidad dicen, no quiero regresar a ese género, a esa identidad que se me asignó desde el nacimiento. A diferencia de una persona que se traviste, que lo hace por trabajo, por hobby, por diversión, que no tiene problema en regresar a vivirse de la manera que se le asignó socialmente. Y entonces, ahora que nos ha quedado muy claro qué diferencia hay entre una persona cis y una persona trans, vamos a hablar que, por ejemplo, una persona cisgénero puede tener cualquier tipo de orientación sexual. Es decir, puede ser una persona cisgénero que sea gay o una persona cisgénero que sea heterosexual. Aquí tenemos, por ejemplo, dos casos. Tenemos a dos hombres que son cisgénero, que la identidad, su expresión masculina coincide con su sexo, con el género asignado al nacer. Y uno es hetero y el otro es homosexual. Bueno, ya explicado esto, vamos a hablar qué es el cispassing. Este cispassing es cuando se logra, se cumple con todos esos estándares, estereotipos de género tradicionales, ¿no? Tu cuerpo, tus conductas, tus características, pues son muy similares a las de un hombre o a las de una mujer. Es decir, nadie sospecharía que eres una persona trans. Bien, y entonces, ¿qué características va a tener esta persona que tiene el llamado cispassing? Por ejemplo, su voz, el tamaño de sus manos, de los pies. En mujeres trans normalmente van a ocultar su nepe, ¿no? A fin de que, bueno, pues puedan cumplir con esta categoría de ser mujeres, ¿no? Normalmente les voy a contar que los hombres trans tienen mucho más cispassing que el de las mujeres trans. A ver, vamos de nuevo. Entonces, una mujer trans es alguien que nació biológicamente siendo un hombre y que ha transicionado y que ahora se identifica como una mujer, ¿vale? Hay mujeres con pene y hay hombres con vulva. Y entonces, por ejemplo, un hombre trans es alguien que nació biológicamente siendo mujer, pero que ha transicionado y que ahora pues gusta que se le llamen como un hombre, que se siente un hombre. Y entonces ahí vamos a regresar a este ejemplo que les decía. Normalmente los hombres trans no hay tanto problema en que identifiquen que tal vez es una persona trans, ¿no? Porque normalmente hacen cambios como muy característicos, es más fácil que transicionen a ser hombre que en el caso de las mujeres trans, que en muchos casos, pues constantemente tienen que hacerse depilaciones láser, ¿no? El sonido de su voz, el tamaño de sus manos, pues pueden llegar a ser muy notable que son una persona trans que no tiene nada de malo, ¿saben? Porque es parte de la vivencia, de vivirse desde estos cuerpos diversos. Y entonces, ¿cuál sería el problema o lo negativo del cispassing? Pues tiene bastante parte oscura. Vamos a ver que si alguien te está exigiendo, si tú misma, te estás exigiendo cumplir con esas normas que se le asignaron a ser mujer o a ser hombre, tienes que ocultar tu cuerpo o someterte a tratamientos, pues eso puede afectar de tu psique, tu salud y hasta tu economía, ¿no? Recordemos que muchos de estos procesos pues son caros. E incluso vamos a ver que hay muchas personas trans que no se quieren operar,
que no pueden recibir hormonas para transicionar, para tener como estas características fisionómicas. ¿Por qué? Porque te trae un daño a tus órganos, porque es caro, porque, pues no sé, tal vez tienes otras prioridades y no quieres caer en esta norma. Vamos a ver que se va a causar seguramente dolor, angustia, puedes caer en temas de depresión, sentirte muy frustrada al creer, ¿no? Y al sentir que no estás cabiendo, que no encajas en estas características de la sociedad cis heteropatriarcal, ¿no? Y van a decir, ¿cómo? Cis, ya lo hablamos, estas características que pues congenian entre el sexo asignado al nacer y el género con el que te ves actualmente. Pero heteropatriarcal sí justo, donde desde la heteronorma se cree que todas, todes, todos vamos a ser heterosexuales y que ha gobernado como a la población. Vamos a ver que si alguien te dice, oye, es que ni pareces una persona trans, créeme, no es un cumplido, ¿no? Porque nadie tiene derecho a cuestionar la manera en la que tú te expresas, ¿no? Y aquí vamos a entrar en un tema importante. ¿Qué ocurre con las personas trans no binarias, ¿no? Donde definitivamente no planean caber, no planean encajar en estos géneros, o lo totalmente femenino o lo masculino. Bien, y bueno, algo que nos han contado algunas personas trans que dicen, híjole, el cispassing a veces no es tan bueno. Es decir, parecer una mujer y que nadie sospeche que sea una persona trans no sería lo más adecuado, porque en algún momento tiene que enterarse. Pues me preocupa que si se entera ya después de mucho tiempo, avanzar la relación o teniendo algo como más estable, pudiera incluso querer agredirme o poder sentirse como aludida porque no le hice saber. Bien, como les decía, hay que empezar a cambiar las ideas de tienes que caber en un género. ¿Por qué? Porque entonces estaremos invisibilizando a las cuerpos de las personas trans, ¿no? Como les decía, no es a veces tan bueno cumplir con esta moda, con esta norma de los cis, porque ustedes ya recuerdan a Yuri Rex, que también hace estos capítulos de ilegales. Bueno, pues nos pasó el otro día que pasamos un baño y ella diría que más bien tiene como un transpassing, ¿no? No cumple con las características de lo femenino y entonces estamos en baños de la Junta de Conciliación y Arbitraje, ¿no? Posterior a haber terminado una audiencia y pues su expresión de género es más masculina. Y entonces yo paso al baño de las mujeres y le pido que pase a auxiliarme al lavado, ¿no? Y entonces pasa, me ayuda y cuando una señora se da cuenta le dice, oye, es que tienes que hacer el té porque este es baño de mujeres. Y ya le dice, no, si soy mujer. Ah, bueno, y se sale. Y a mí me toca todavía quedarme en la fila porque yo sí iba a pasar. Y entonces fue como vivir como toda esta pesadilla donde las personas califican si puedes estar en un espacio o no, ¿no? Invariablemente que ya había dicho yo, que Yuri ya había comentado que si era una mujer, era escuchar como, es que sí parece hombre, ¿no? Pero entonces yo pensé que era un hombre y estaba a punto de sacarlo. ¿Y cómo se metió a un baño? Y aunque las otras personas decían, bueno, es que pues no todos vamos a tener cabello largo o vamos a tener una expresión femenina, no importa, ¿no? Vemos que todavía existe mucho miedo, que existe mucho rechazo por parte de algunas personas de la sociedad a romper con lo binario, ¿no? A no encajar con estos estereotipos de ser femenina o masculina. Y bueno, pues con esto estamos terminando esta cápsula. Espero que les haya gustado. Denos sus comentarios, compartan nuestras historias. Ya saben, tenemos el correo electrónico ilegalxs@gmail, donde con todo gusto escucharemos sus historias, les acompañaremos. Y bueno, pues si les gustó, dale una manita arriba, suscríbete y espera nuestras próximas cápsulas. Hasta luego.